Pasamos ya a la segunda parte de esta sesión dedicada a construir el catálogo de Murillo. Va a intervenir ahora doña Manuela Mena, conservadora de esta casa, responsable de las colecciones de Goya y del siglo XVIII, pero cuyos intereses históricos artísticos son muchísimos más amplios. Sí, por favor. Sí. Lo ha mencionado el conferenciante anterior, que en el 82 pues, se celebra en el Museo del Prado, en la Royal Academy de Londres, una gran exposición dedicada a Murillo, una exposición que tiene lugar justo después y seguramente a raíz de la publicación del gran catálogo en 3 tomos del profesor Diego Angulo, y una exposición que creo que marca un antes y después en el conocimiento de Murillo y en el aprecio del artista. Desde entonces pues, ha habido toda una serie de exposiciones, más bien de pequeña escala, pero esta gran exposición que se celebra en el Prado y en la Royal Academy pues, pone Murillo delante los ojos del público y es acompañada por un catálogo que sigue siendo de una grandísima utilidad hasta hoy en día, unos 30 años después. Pues Manuela Mena se dedica también al estudio del dibujo de Murillo, no solamente sus pinturas en aquella ocasión, se presenta una selección de dibujos también en la exposición del Prado, y pues el estudio del catálogo razonado de los dibujos de Murillo pues sigue hasta el día de hoy, en que se celebra hace unos pocos meses pues en Santander, en la Fundación Botín, pues una exposición sobre el dibujo de Murillo. Esto da pie a la redacción del catálogo razonado que saldrá en pocos meses, supongo, ¿no? ¿Verdad? Sí, la del catálogo razonado de dibujos de Murillo. ¿Cómo se construye el catálogo de un artista? Pues esta es la segunda parte y vamos a escuchar a la doctora Mena. Gracias. Muchas gracias a Gabriele por su presentación y su optimismo en mis posibilidades. Bien, te he robado mientras estabas hablando esta diapositiva, Gabriele, porque no había puesto nada como comienzo y creo que verdaderamente es la obra que puede dar comienzo a lo que es un catálogo o el estudio del catálogo de la pintura y de los dibujos de Murillo. Tengo efectivamente, como ha dicho el doctor Finaldi, un encargo de la Fundación Botín para realizar el catálogo razonado de los dibujos de Murillo. Eso es la exposición que se hizo entre el mes de marzo y el mes de mayo, respondía a eso. La Fundación hace las exposiciones con un pequeño catálogo de mano para visitarlas y después es cuando se publican los catálogos. No sé si porque ellos quieran o porque nosotros somos un desastre, no llegamos a tiempo, pero efectivamente eso también nos da pie a los investigadores para poder ver la exposición y ver los dibujos en directo, los más posibles. Hubo cerca de 50 dibujos de Murillo en esa exposición y fue para mí tremendamente revelador. Es un encargo que me hicieron pues hace como 2 o 3 años, que es cuando ya empecé a trabajar más o menos en directo sobre ello, pero es un catálogo que lo estoy haciendo como homenaje a mi gran amigo Alfonso Pérez Sánchez, que fue el primero que hace ya muchos años, él era asesor de la Fundación Botín y llevaba precisamente el programa de los dibujos españoles, me pidió que hiciera yo el catálogo de Murillo. Y entonces, hace 10 años o quizá más, le dije que sí, que lo haría, y hace 3 años me vi con la obligación directa ya de hacerlo. Él me lo pidió porque mi primera formación fue en el campo de la historia del dibujo. Así es como yo comencé, digamos que mi vida profesional o mi vida de investigadora
pero en el campo de los dibujos italianos del siglo XVII y XVIII, bueno, italianos, en realidad. Y eso fue, primero, el comienzo de mi vida y de mi entusiasmo por el arte, ¿no? Pero también un gran soporte para el conocimiento. Los bailarines dicen que el ballet es la base para cualquier otra cosa en el mundo de la danza, tanto si es flamenco como si es danza contemporánea. La formación del cuerpo que da el ballet no la da nada. Pues eso es lo que yo pienso como una especie de símil de lo que es el conocimiento del dibujo italiano. El conocimiento del dibujo italiano da la base para todo lo demás, porque todo lo demás surge de ahí y es como no una imitación, sino un reflejo y un conocimiento de aquello. Y gracias al mundo del dibujo italiano creo que me puedo enfrentar a los dibujos de Murillo, que, lo digo con terror, es lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Parece muy sencillo Murillo y el mundo de los dibujos de Murillo, porque parece que está todo hecho, pero realmente es el campo más difícil para el conocimiento con el que yo me he enfrentado, tanto desde el punto de vista de los tipos de dibujos que podemos centrar como de Murillo, como de la cronología, como de la relación con las obras o no de lo que ha quedado hasta nosotros, y como el saber lo que es de él o no es de él. Hasta el punto de que comprendo las dificultades que demuestran publicaciones prestigiosas anteriores a la que va a ser mía, espero, dentro de unos meses, porque realmente es un mundo muy complejo y muy difícil. Porque Murillo, precisamente por el éxito que tuvo, por ser una gran figura de la segunda mitad del XVII en Sevilla, y muy imitado, es decir, es un capuscuola, como se dice en italiano, de estas figuras, como por ejemplo el caso de Carlo Maratti, que yo estudié en Italia en el siglo XVII, son artistas que recogen, resumen y se proyectan en una gran escuela que les imita de formas muy distintas, cada uno con su personalidad, pero dentro de un estilo y de una marca común. Y eso también es una de las dificultades que se produce en el estudio de los dibujos de Murillo. El doctor Finaldi ha dicho que hay muchos dibujos de Murillo para lo que es lo normal en el campo del dibujo español del siglo XVI y XVII. Hay como unos 100 dibujos atribuidos en la actualidad o publicados como de Murillo. En torno a 100. Parecen muchos, sí, pero ustedes han visto las pinturas suyas, ¿no? Y van a ver algunos de los dibujos y si se ponen en conjunto el número, la cantidad de obras que hizo, la complejidad de ellas, el número de figuras que aparecen en sus composiciones, el número de obras, creo que ya lo he dicho, que quedan de su mano y el número de dibujos, las tipologías que hay y el número de figuras en relación con lo que ha llegado de pintura, en realidad es un porcentaje mínimo, un porcentaje que yo creo que puede llegar como a un 5% de lo que pinto, y eso, por ejemplo, en el campo del dibujo italiano, no es suficiente. Es decir, no se puede realmente ni establecer una cronología perfecta, ni tampoco asegurar que unas cosas sean de su mano o no lo sean, porque en el mundo del dibujo italiano, como ellos mismos, los artistas, a partir sobre todo de Rafael, conservaron sus dibujos como oro en paño, no solamente ellos mismos, sino los coleccionistas italianos, las personas que les gustaba tener ejemplos de esos artistas increíbles como Rafael, Miguel Ángel, etcétera, y en el siglo XVII pues Aníbal Carracci y todos los clasicistas, y ellos no solo los conservaban, sino los conservaban sus admiradores y sus discípulos, porque lo tradicional en Italia era que el artista dividiera sus dibujos
entre los discípulos mejores que tenía, y gracias a eso han llegado en algunos casos pues hasta cerca de 1.000, 1.500 dibujos de mano de un artista, con lo cual de esa forma es posible recuperar la imagen del artista como dibujante, cosa que aquí tenemos que estar siempre con la duda de si es o no es una cosa de Murillo. Hay obras que, como verán, son absolutamente seguras de su mano, y ahí es donde nos tenemos que basar con gran fuerza y además obstinación para que todo lo demás vaya encajando en su sitio. El otro problema que nos enfrentamos a la hora de estudiar a Murillo no es ya la, digamos, carencia, entre comillas, porque hay 100 y bueno, ya nos damos con un canto en los dientes. Para estudiar a Murillo es el estado en que están los estudios sobre Murillo. Se ha hecho mucho, por supuesto, el primero que lo hizo fue don Diego Angulo, y aquí me gustaría hacerle una precisión a mi amigo, el profesor Valdivieso, porque don Diego Angulo, para mí don Diego, estudió a Murillo por un sentido de la responsabilidad, que era quizá con su sensibilidad y su inteligencia una de sus características fundamentales, en el sentido de que él sabía que Velázquez no necesitaba a nadie porque se vendía solo, como ha sucedido después. Es decir, los estudios sobre Velázquez son amplios y todo el mundo quiere estudiar a Velázquez, pero no todo el mundo quería estudiar a Murillo. Y él lo sabía, porque Murillo no estaba y tampoco sigue estando entre los más altos, aunque es un artista fabuloso, pero sin embargo tiene un punto de convencionalidad que impide que se le considere entre los primerísimos como está Velázquez. Él sabía que a Murillo nadie le iba a estudiar de esa forma seria y rigurosa que había que hacerlo, y por eso lo hizo. Lo sé directamente de él, de don Diego Angulo. Y me gustaría dejar constancia de que deberíamos de seguir trabajando los que nos dedicamos a la historia del arte, y los jóvenes sobre todo, con ese sentido de la responsabilidad que evita muchas veces los personalismos. Pero, en fin, este es mi pequeño homenaje aquí a don Diego. Lo que digo es que él estableció las bases de lo que era la cronología de la pintura de Murillo, porque sin la pintura tampoco podemos establecer realmente la cronología exacta de lo que son los dibujos. Y en punto a la cronología, pues todavía creo que hay mucha materia para el análisis y un mayor conocimiento. Hay obras, no he traído aquí, pero hay obras, por ejemplo, como una adoración de los reyes que está ahora mismo está en Estados Unidos. El dibujo está en Washington, pero el cuadro es una adoración temprana, en mi opinión, pero una adoración de los reyes que ha estado considerada como de 20 años después, es decir, puede ser del año 50 o 50 y algo, muy poco, antes del año 55, que es las obras para la sacristía de la Catedral de Sevilla, y sin embargo es una obra que hasta ahora mismo en toda la bibliografía sigue mantenida como de una fecha muy, muy posterior, cuando es una obra muy cerrada, todavía muy a lo Juan del Castillo que hemos visto, todavía muy temprana, ¿no? Esa es una de ellas. Pero hay muchas, es decir, hay muchas en que todavía hoy mismo hemos visto aquí cómo Gabriele Finaldi considera que la Inmaculada de los Venerables es del año 65 anterior, y el profesor Valdivieso opina que puede ser todavía mucho después. Es decir, que todavía tenemos mucho que aprender y solamente se podrá hacer a través de análisis rigurosos de tipo histórico-artístico, de tipo científico, técnico y de documentación, es decir, para poder ir todavía sabiendo un poquito más sobre este gran artista. Para él el dibujo era muy importante. Lo ven aquí en el retrato suyo. Es una obra preciosa que ha venido aquí, a Madrid, ¿no?, de visita, porque no se pudo conseguir este retrato en la gran exposición que hizo el Prado el año 81, 82, hace ya muchos años, a la que se le refería el profesor Valdivieso. No llegó porque la National Gallery nos dijo que no estaba forrado y que por lo tanto no podía viajar. Estaba forrado, ¿no, Gabriele? Pero bueno, no pudo viajar.
Es una obra, en el sentido en que vamos a hablar hoy, interesante por el dibujo, ¿no? A un lado está la pintura, la parte derecha respecto a nosotros, y en el otro el dibujo, que está en la parte derecha respecto a él. Es decir, es como él es aquí Dios Padre y a la derecha está el dibujo, que es el Espíritu Santo, y a la izquierda está el Hijo, que es la pintura, ¿no? Un poco de esa forma, si le vamos a ver a Murillo como un pintor tan religioso. El dibujo es difícil de saber lo que hay, ¿no? Gabriele ha dicho una cosa interesante, que le parece pues, las piernas de un San Juan Bautista ya mayor, que se ven en la parte inferior, ¿no? Y sí, puede serlo, es posible que él lo hiciera, pero lo que sí ha hecho es un cuerpo humano, es decir, es posible que sea simplemente una academia, con paños por encima, puesto que no podían ver más allá, pero que sea justamente la base del dibujo en la anatomía y en el conocimiento de la anatomía, ¿no? Es simplemente una sugerencia, ¿no? Pero para él fue muy importante y él hizo o participó en lo que era la Academia del Dibujo en Sevilla a partir de 1660, en donde estudiaron casi todos los jóvenes sevillanos y demás, andaluces en general, que se querían dedicar a la pintura. Es algo que ya, a lo que le dio importancia el profesor Brown en el primer catálogo de los dibujos de Murillo que hizo, que se ha mencionado aquí, del año 76, a lo que también se refirió el profesor Pérez Sánchez en su Historia del Dibujo Español, Peter Cherry, lo mismo, es decir, es algo a lo que se ha dado una gran importancia. Ahora mismo sé que un colega nuestro del Museo de Hamburgo, Jens Hoffmann, que está estudiando el dibujo español de allí, pues está estudiando también la academia. Es decir, me estuvo contando cómo ha logrado hacer listas de estudiantes de la academia que llegan hasta más de 250 estudiantes y que está con sus nombres y que está intentando clasificar esa especie de marabunta de jóvenes estudiando en la academia. No sabemos hasta qué punto la academia realmente fue muy importante, perduró mucho, se mantuvo en el tiempo de una forma siempre de interés, como lo habían sido las academias de dibujo en Italia, o fue algo que fue desapareciendo y que no llegó a ninguna parte, ¿no? Pero es decir que Murillo también estuvo con este proyecto de la academia tan tremendamente importante para lo que era el mundo del dibujo. Estudia con Juan del Castillo, pero también fallamos ahí en el sentido de que es poquísimo lo que se conoce de Juan del Castillo en el mundo del dibujo. Le enseñó pintura, le enseñó anatomía, bastante creo, pero cómo se las arregló Murillo para conseguir a lo largo de su vida, en sus primeras obras ya. Para mí hay dos obras de Murillo en pintura que marcan lo que hubiera podido ser Murillo si no hubiera tenido que estar en Sevilla dedicándose a una pintura estrictamente conventual, con todos los valores que tiene, pero también con todas las cortapisas, que son la Inmaculada Grande, que hemos visto aquí, que es una obra donde se revela la capacidad monumental y escultórica, majestuosa y programática, todo lo que se le quiera decir es poco, que tiene esa Inmaculada. Y la otra, en el sentido contrario, es El niño expulgándose del Museo del Louvre, que es una de sus obras también más tempranas y que es una joya de nuestro siglo XVII, como pocas. Con que hubiera hecho eso ya hubiera sido suficiente. Y en ese cuadro, precisamente, en ese cuadro, como se ve, por ejemplo, en nuestro pequeño San Juan Bautista Niño, en adoración, ¿no? Vemos su capacidad de representar la anatomía individual, que es algo también lo que me parece que es de gran importancia, porque en el siglo XVII todavía la anatomía, cuando la conocen bien, y la conoce también Murillo, es una anatomía, digamos, a lo Bernini, pasada por el concepto del barroco, de la belleza, de la monumentalidad, de la exasperación de las formas y sobre todo de la belleza
a través del mundo clásico también y del conocimiento del mundo clásico. En Murillo eso existe, pero en Murillo existe también la rodilla, la rótula y los ligamentos de la rótula individuales. Es decir, si nos vamos a fijar en este niño, que lo digo sobre todo porque es el que tenemos aquí en el Prado y lo pueden ir a ver después si quieren, pues se dan cuenta de hasta dónde era capaz de mirar el mundo real y reflejarlo con los pinceles. Es uno de los grandes en ese sentido, uno de los grandes artistas en ese sentido, mucho más que otros, ¿no? De la captación de lo individual. Y eso también indica su capacidad para el dibujo. Estaba hablando de las cosas que le pudo enseñar Juan del Castillo, como era la belleza de la anatomía. Esos desnudos de Juan del Castillo realmente son impresionantes, ¿no? Para artistas que no podían dedicarse a pintar a sus garzoni di bottega, ¿no? Como los italianos, los muchachos del taller, a los que desnudaban, y yo he visto muchos ejemplos de estos garzoni en los dibujos italianos del 16 y del 17, donde se ve que les dejaban solamente los calzoncillitos y los ponían allí para pintarlos. Aquí parece ser que eso no era posible, aunque me parece raro que no se saltaran la norma a la torera a la vista de lo bien que dibujaban el desnudo y las anatomías, pero Juan del Castillo le enseña eso. Pero de esa primera etapa de los dibujos tenemos muy poco de Juan del Castillo. Es evidente que Murillo no solamente mira a Juan del Castillo, sino que mira también a Pacheco y lo que habían estado haciendo los Pachecos y los Cano y los Velázquez, que algo habría suelto todavía por allí, y que ha mirado también Herrera el Viejo, es decir, que por supuesto está su maestro, pero también está lo que un artista mira aparte de lo que es su maestro, ¿no? Pero lo primero que podemos tener seguridad que es de Murillo y que es suyo, que es de su mano y que ya demuestra a un artista realmente notable es los dibujos preparatorios para el claustro chico del convento de San Francisco del año 45. Hay varios, no los voy a poner todos, pero sí los fundamentales para saber ya cómo se maneja. Son muy cercanos a las composiciones definitivas. Les he traído pues, la pintura para que vean que apenas hay variantes con relación al dibujo preparatorio, ¿no? En la parte derecha, en el ángulo superior derecho, tienen un 4, pero un 4 con pequeñas rayitas, ¿no? A la manera romana, y es un 4 porque hay otro que tiene un 3 y hay otro que tiene un 2. Entonces los numero de esta forma. Y hay una firma. El tema de las firmas lo hablaremos un poco más adelante porque es un tema fundamental siempre en los dibujos, lo que es firma o lo que es inscripción. En este caso, pues he visto los dibujos que se atribuyen a Murillo, yo creo que me quedan como 4 o 5 por ver, precisamente para ver los papeles, las filigranas. Eso también les comentaré lo difícil que es estudiar a Murillo en este sentido también, y las tintas con las que están hechos los dibujos y las firmas o inscripciones. No hay ningún dibujo de Murillo que se haya estudiado desde el punto de vista químico, es decir, no hay análisis de las tintas ni análisis de esto, nada. Por lo tanto, lo único que se puede hacer es una especie de estudio visual, es decir, bueno, pues esta tinta realmente con microscopio, etcétera, etcétera, tiene el mismo color que el dibujo, luego debe ser firma suya, ¿no? Y en este caso, donde pone Bartolomé Murillo F, en este concretamente, los otros dibujos del claustro chico, alguno también, debe ser suyo, es decir, que son casi como dibujos de presentación en este caso. No son solamente dibujos de ideación de la composición, que verán que son mucho menos terminados, sino que ya la incorporación de las aguadas, de la luz fantástica, tiene una luz Murillo que es casi como la de Tiepolo, ¿no? Deslumbra el dibujo cuando se mira, aunque no esté a la luz del sol, pero es capaz de producir la luz y la sombra de una forma impresionante. Pues en este caso son dibujos muy concluidos, muy numeraditos, con su firma Fécit, que en el mundo sevillano es frecuente que aparezcan las firmas de los artistas, lo tenemos en el caso de Cano,
los cuadros de altar, sobre todo, es casi como un registro de propiedad de que eso es suyo y le van a pagar, y a lo mejor figuraban estos dibujos en el contrato firmado, etcétera, y por eso iban también todos ellos numerados y firmados, ¿no? En fin, sabemos que Murillo, ya en el año 45, aún muy joven, es capaz de dibujar de una forma excelente y con algunos rasgos que son individuales, son suyos, como, por ejemplo, en el grupo de los hombres que están a la derecha, allí, el del centro, tiene el centro, el que tiene la pierna como un poco abierta a forma de compás, pues ven que termina la parte de la pierna casi como en punta, y en punta también el pie, ¿no? Hay una abstracción de la forma, que es como se define en el mundo del dibujo, que es característica. Para el dibujo realmente hay que ir ahí, hay que ir hasta ahí. Hay que estudiarlos de muchas formas, es decir, no solamente hay que ir a esa especie de definiéndolo a la antigua moreliano, porque va más allá de eso, pero hay que ir ahí, hay que ir al sentido general, por ejemplo, de la luz, hay que ir al sentido del volumen, y ahora no en este, pero en el siguiente lo vemos, ¿no? Y hay que ir a la forma, hasta que esté dentro de nuestra cabeza, allí perdido, no sé en cuáles núcleos del cerebro se almacena esta información, para que luego surja rápidamente y haga la conexión cuando entramos en contacto con un dibujo que es de Murillo o que no lo es. Este es el primero, y hemos tenido la suerte, no yo, el mundo, de que se conserve también el último. Es el dibujo para el matrimonio místico de Santa Catalina, que hizo en Cádiz en el año 82, ya al final, y por el que muere, es decir, es el que cae del andamio, y a partir de ahí Murillo ya no pinta, ¿no? Este es un dibujo mucho menos elaborado que el otro, es decir, este es el típico dibujo de invención de cómo van a estar situadas las figuras, primerísimo, es decir, habría, y ya ven que está casi todo ello entero, es decir, que ya define exactamente cómo va a ser el espacio, y a partir de ahí él seguiría haciendo otros dibujos para decir cómo era la composición, pero está ya casi todo perfectamente definido, haciendo pensar o dudar, o porque esto es Valdivieso era apasionado, pero yo soy cartesiana, es decir, la duda metódica una tras otra continuamente, o dudar de si es suyo o es una copia del cuadro esquemáticamente hecha, etcétera. Yo pienso que es suyo, porque hay algunos detalles de ruptura de la línea, por ejemplo, en el ángel que está aquí a la derecha. Es difícil señalar en este sitio. Este ángel de aquí de la izquierda, ven que en el brazo se rompen las líneas, y además en algunas zonas cae demasiada tinta y en otras menos. Eso indica un anciano, es decir, alguien que ya es mayor, en la grafología también, y en el dibujo lo mismo. Es decir, es alguien que cuando pinta ya pinta como si tuviera un poquillo de Parkinson o de mal movimiento de la mano, o que ya no es lo mismo, aunque son dibujos bellísimos, porque eso también ellos lo aprovechan para que sean transparentes y mágicos como pocos. O sea que yo creo que es suyo. Volvemos a este, porque ahora vamos a entrar en el otro problema de los dibujos de Murillo. ¡Panc! Este dibujo está en Ámsterdam, atribuido a Murillo, porque además, no sé si se lee muy bien, pero en la parte baja pone Bartolomé Murillo Faciebat o Fecit, en un tipo de letra y en un tipo de firma que está en los dibujos de Murillo y que suele ser suya y que suele ser firma. Pero no hay que hacer siempre caso de las firmas. A mí este dibujo me parece que es una copia, es decir, que no es original de Murillo, que eso no es una firma, sino que es una inscripción tardía para hacer creer a quien lo comprara este dibujo que esto es de Murillo, porque, si lo ven, tiene exactamente las mismas líneas que el dibujo original. Es un color raro para Murillo, es decir, este color grisáceo
y sobre todo el reverso, que ha aprovechado para hacer también una variante, digamos, de la figura, es casi como francés del siglo XIX, el dibujo francés del XIX, ¿eh? Y el toro también le ha puesto una ligera variante, pero en realidad es el mismo. Las líneas repetidas de los contornos son raras para Murillo y sobre todo le falta la fuerza esquemática perfecta, las aristas, las luces y las sombras que tiene Murillo. Es algo como desvaído, no tiene fuerza en realidad. La vaca es gorda, miren los cuartos traseros de la vaca de aquí y miren el cuarto trasero de la vaca de aquí. En realidad se le cae, ¿no?, la carne por esa zona de ahí. Es decir, que yo creo que este es un dibujo, pero además es un dibujo tardío. Ven que ha hecho también incluso la parte del cuerno, ¿no? Un artista nunca se repite tanto, siempre utiliza un dibujo, si lo vuelve a hacer para algo, para cambiar algo, para variarlo, para dar. O sea que yo creo que realmente estamos ante un dibujo que es una copia del original y una copia tardía y una copia aprovechada para hacer de ello, a través de la inscripción, un falso. Esto, en el caso de Murillo, yo no lo podría situar más que ya en la segunda mitad del siglo XIX, muy tardío, último tercio, digamos, o principios del siglo XX, o incluso más, ¿no? Es decir, que es una obra hecha con intención de falsear. El otro tipo de dibujo que aparece también en este primer momento es este otro, donde no ha utilizado la aguada, sino que utiliza solamente la pluma. Son dibujos de mayor ligereza, más espontáneos y también de una gran belleza, pero también de ese mismo momento, es decir, es el dibujo preparatorio para, no he traído la composición, pero es el del Fray Junípero y el Mendigo, del claustro chico también, es decir, de los años 45, 46, de lo primero que se conserva, también con su firma y también con su numerito en el ángulo superior derecho. En la parte del santo, es decir, donde está su hábito, vean esas líneas en zigzag, que son otras de las características del dibujo de Murillo, pero del dibujo andaluz también. El dibujo andaluz tiene unas características especiales, a diferencia del dibujo madrileño o del dibujo valenciano. Y el dibujo andaluz, dentro de la tónica general del dibujo español, de una especie de movimiento de la superficie, es como el flamenco, que se mueve la superficie y se queda dentro el espíritu. Pues en el dibujo pasa lo mismo, mueven la superficie, pero la figura es completamente fija. Y es a través de esas líneas en zigzag que están por todas partes, o las líneas de la parte baja para la definición del hábito y del pie del santo, donde vemos que es un dibujo sevillano y no madrileño. Pero como les digo, este tipo de líneas en zigzag las tiene Alonso Cano. Pero Alonso Cano no he traído ningún dibujo de Cano, son líneas más expresivas, más fuertes, como si estuvieran siempre hechas con cañas, en lugar de la pluma, que es mucho más suave y delicada. Aunque no lo hiciera con cañas, que yo creo que utilizaba pluma, pero hay un rasgo suyo definitivo que es mucho más fuerte y más zigzagueante, más quebrado que Murillo, que es más suave. La parte baja del hábito, aquí, vean cómo va enlazando unas líneas con otras, y eso es suyo. La mano izquierda, la que tiene extendida, pues es también una abstracción anatómica de cómo se hace la mano, que es muy curiosa, con esos dedos pinchosos y rarísimos, que son suyos y que corresponden con la línea con la que hace al fondo el paisaje y la cúpula de la iglesia que está al fondo, y lo mismo en la parte derecha, ¿no? O sea que eso ya estamos ahí dentro de rasgos que son suyos. Pero seguimos con las complicaciones, porque en el reverso de uno de estos dibujos, del primero que hemos visto, él hace un estudio detallado a lápiz negro, es decir, tenemos otra técnica más ya en el primer momento, es decir, en los dos dibujos con los que nos hemos tropezado aparece cómo él
estudia la figura con mayor precisión para pasarla ya al cuadro. Seguramente, antes haría otro dibujo mucho más concluido o lo llevaría a un boceto, pero está la figura ya más terminada, más hecha, más elaborada. A veces llegan hasta dibujos bastante más terminados, como uno que vamos a ver ahora. Pero le vemos ya empleando otra de las técnicas fundamentales del dibujo del siglo, bueno, de todos los siglos, vaya, pero en el siglo XVII y en él también lo utiliza más veces, que es el del lápiz negro natural, no carboncillo vegetal, sino carbón mineral. Ese lapicerito que le hemos visto tener allí encima de sus dibujos. Ahí era sanguina, pero lo mismo lo sabía para el lápiz negro natural, que es suave, con el cual se puede conseguir el negro más profundo o los tonos suaves del gris y estas líneas rayadas, paralelas, movidas, vibrantes, que son características suyas. De este primer momento, creo que es este dibujo que está en Hamburgo. Dibujo que no sé por qué no recuerdo nunca lo que escribo, y de esto fue hace mucho. Yo tuve que hacer la parte de los dibujos y también de algunas pinturas de la exposición que les mencionaba Enrique Valdivieso, de aquí del Museo del Prado, en el año 81-82, y reunimos un gran conjunto de dibujos, que era lo siguiente que se hacía, esto fue el año 81, a la exposición de Jonathan Brown de Princeton, el año 76, que tuve ocasión de ver siendo yo muy joven. Y eso no fue la suerte fue que la vi con uno de mis profesores entonces allí en Estados Unidos, que era el profesor Konrad Oberhuber. Konrad Oberhuber era un gran especialista en dibujo italiano y francés, pero italiano, del siglo XVI y XVII. Y entonces el haber visto aquella exposición con él, éramos muy poquitos con él, pues fue tremendo, fue lo que me dio fuerza para hacer realmente el siguiente paso, que fue la exposición de Murillo, la parte de los dibujos, donde me lo tomé muy en serio e intenté definir ya entonces lo que era Murillo y lo que era Murillo. Grave error. Pero bueno, este dibujo entonces yo no sé si lo consideraba yo de Murillo o no. Lo he visto recientemente, es decir, lo he visto hace unos meses en Hamburgo, otra vez, junto con todo el conjunto muy rico de los dibujos de Murillo en Hamburgo. Y no me he traído las notas, pero se me ha olvidado el cuadernito donde yo apunto cuando voy por ahí todo lo que escribo, porque dije, esto se lo voy a leer, para que vieran las dudas que se producen según se van mirando los dibujos, y con lupa y con todo eso, empiezas a verlo y dices, sí, esto es bueno, vale, es bueno, sí. ¿Tiene monumentalidad? La tiene. ¿Tiene anatomía? Sí. ¿Tiene anatomía individual? No, porque las piernas, por ejemplo, aquí, la pierna derecha extendida sobre todo, es una pierna que responde todavía a un concepto de dibujo casi del siglo XVI. Luego aquí todavía Murillo, ¿qué pasa? ¿Eso no es o es que todavía no está muy formado? Y tiene también las manos estas curiosas, así, ¿no?, con unos deditos muy puntiagudos que, esos sí son suyos, vaya. También en la pintura lo sigue haciendo. Bueno, pero no tiene al fondo el paño, el mantito que tiene el niño por detrás, el San Juanito por detrás, está sin terminar, se abre al espacio, no hay una línea y eso no es muy suyo. Bueno, pero la pata del cordero es fantástica. La pata del cordero, sobre todo la que está doblada, sí, es él. Bueno, y la carita del niño, esta carita, esta naricita, sí, es él. Me recuerda justamente los niños de Murillo, les he traído solo un ejemplo, también del claustro chico, los tienen ahí, ese tipo de carita primera que él hace, con esta naricita redondita y todo como muy junto aquí, los mofletitos. Pues sí, es él. Yo creo que es él muy temprano. Fíjense también en otra cosa que es casi como una firma suya y que llega hasta el final de su vida, que es junto a las líneas en zigzag y junto a esos sombreados bellísimos y a los acentos, por
ejemplo, en la patita del cordero, ¿no? Acentos, pues son como los acentos, un poquito más, ¿no? Un poquito más fuerte en determinados sitios para conseguir la distancia, ya estamos ahí en el terreno de lo mágico, pues hace otra cosa preciosa. Bueno, son esas líneas finísimas, paralelas, de una perfección enorme y que van en contra del apasionamiento de Murillo en las pinceladas, ¿no? Sino que es realmente un artista que domina hasta lo último. Piensen que este dibujito es una cosita así, ¿eh? No tengo aquí las medidas exactas, pero tiene como 12 por 15 centímetros máximo y es realmente de una belleza enorme. Bueno, entonces, y es pero muy temprano, pero ya muy temprano, ¿no? Apunta maneras, es decir, apunta que ya sabe dibujar de una forma realmente exquisita y que y le vemos utilizando, ya he planteado todos los problemas que nos pueden surgir con Murillo. Y entonces empiezan otros problemas, que son los de la cronología. Aquí tienen una obra muy buena, un San José con el niño, con una inscripción en la parte del reverso que no podremos leer nunca, porque la mayor parte de los dibujos de Murillo, menos los que están en el Museo del Prado y los que ahora han empezado poco a poco, tanto Hamburgo como el British Museum, a conservar, a tratar, están todos ellos pegados a otros papeles desde antiguo, es decir, desde al menos el siglo XIX. Con lo cual, cualquier posibilidad de estudiar el reverso del dibujo, incluso el papel, y ver qué tipo de papel es, qué filigranas tiene, la distancia entre los puntizones y las otras líneas del papel, del molde en el que está hecho el papel, que es importantísimo a la hora de estudiar los dibujos y sobre todo cuando no se tienen todas las referencias de muchas obras, es fundamental, pues eso nunca lo vamos a poder llegar a tener en el caso de Murillo. Este dibujo está pegado y será difícil quitarlo porque es complejo, es carísimo y lleva mucho tiempo y no se debe de intervenir tan drásticamente en un dibujo. Bueno, este dibujo en la bibliografía anterior, y hago un inciso, la bibliografía anterior es los inventarios antiguos, eso no es bibliografía, pero por ejemplo la colección del barón de St. Helens en el siglo XIX, que lo había comprado de los dibujos que hubo en Sevilla en la biblioteca de la catedral, para mí un enigma, pero bueno. Esos dibujos, después Sánchez Cantón, que publicó algunos dibujos en su Historia del dibujo español, algunos dibujos atribuidos a Murillo, algunos veremos aquí. A continuación, don Diego Angulo, en los sucesivos artículos sobre Murillo y Murillo dibujante que publicó en los años 60 y hasta el 76. Después, en el 76, con el catálogo primero de Jonathan Brown y la exposición consiguiente, etcétera, y ya a partir de ahí ya hay muy poco. Está la exposición del Prado del año 81 y 2 o 3 artículos sueltos de Jonathan Brown con adiciones, otro de Pérez Sánchez con una adición a Murillo que no comparto, y los de Francis Russell sobre dibujos del barón de St. Helens, pues no hay más. Hasta ahora, la segunda edición del catálogo de Jonathan Brown y esperemos que la mía, que aparezca pronto. Bien, en todas ellas este dibujo del que había una copia antigua destruida en el Instituto Jovellanos de Gijón, copia casi con toda seguridad, pero este dibujo pues está fechado tardíamente, en los años 60, mediados de los 60, si no más, Pero para mí es un dibujo todavía bastante temprano, porque se parece mucho estilísticamente a los dibujos del claustro chico del año 45, es decir, está todavía ahí ese sistema de aplicar la aguada y encima, porque lo que hace Murillo es
increíble. Primero da unos ligeros trazos de lápiz negro que no corresponden a la figura exactamente, sino a zonas que él está imaginando en el papel y que le viene bien para después conseguir el movimiento y la profundidad, pero que no significa que primero haga la figura en el papel, sino que hace solo alguna parte a lápiz negro. Después da la aguada. O sea, en su cabeza está viendo exactamente cómo es la figura, la luz, el volumen, etc. Primero la aguada y después de la aguada, encima, actúa con la pluma y va llenando los contornos. Pero esa es su forma increíble de trabajar, es decir, tiene una cabeza para la composición y para pensarlo en el aire, en su cabeza, realmente prodigiosa. No solamente me recuerda a este primer dibujo del claustro chico que tienen allí arriba, ¿no?, sino que además el modelo del santo y el modelo del niño están muy cerca, miren las sandalias, la forma de cruzar las piernas, etcétera, de este San José nuestro, del San José con el niño, del cuadro nuestro de la Sagrada Familia del Pajarito, el cuadro nuestro del Prado, quiero decir, de la Sagrada Familia del Pajarito, que se fecha también tempranamente, es decir, anterior a 1650 o por ahí, después del claustro chico. Por lo tanto, este dibujo debe de estar en ese momento, en ese entorno, que va también muy bien con otras composiciones que también habría que situarlas allí. Está este fantástico dibujo de la Biblioteca Nacional de aquí, de Madrid, que se puede relacionar con esta composición pictórica que se ha fechado muy tardíamente, en mi opinión, ya en los años 70, y para mí es una obra mucho anterior, primero por esta especie de silencio y inmovilidad de las figuras que recuerdan todavía a los santos de Juan del Castillo y a las primeras obras, que hemos visto aquí algunas de ellas con Enrique Valdivieso, del Murillo más temprano, ¿no? Esos santos, los de la serie del San Juan Bautista y Jesucristo, etcétera, que están las dos figuras y las otras dos, muy solemnes, con este tipo de movimiento, con estas cabezas inclinadas de una forma ligeramente melancólica, etcétera. Por lo tanto, se va, o yo voy estableciendo una cronología que se separa bastante de lo que se ha dicho hasta ahora, pero que soy incapaz de verla de otra manera, puesto que está ya muy fundamentada, primero, en el dibujo italiano, y segundo, en Murillo, y en cómo va evolucionando Murillo hasta ese dibujo quebrado tardío que hemos visto al principio. Los problemas son que ese tipo de dibujo, así, con pluma y aguada, es muy del siglo XVII y es muy murillesco. Aquí tenemos uno que ha aparecido en el comercio de arte hace, no sé, unos años, de este San Juan, un tema también murillesco, San Juan Bautista Niño, con la ovejita, que tiene su firmita allí abajo, Morillo, dice en este caso Fecit, que Jonathan Brown acepta y creo que lo mete en el anexo de la última edición del catálogo, pero que para mí le falta mucho para llegar a Murillo. Le falta la luz, el sentido de la luz de Murillo. Le falta la monumentalidad inherente, le falta su forma de conseguir la individualidad de los animales, ¿no? Piensen en el corderito ese temprano que hemos visto. Es decir, sin embargo, hay otras cosas que me gustan, por ejemplo, en la abstracción de los rasgos del rostro, en la filacteria flotante de la cruz. Es decir, es uno de esos dibujos que esté ahí todavía, intentando ver si logro encajarlo perfectamente y si un día, no sé, algo en la cabeza me responde o encuentro alguna cosa que me haga inclinarme a un lado o a otro. Pero este es, para mí, uno de esos dibujos problemáticos que no lo veo claro. Es demasiado parado para lo que es Murillo, demasiado pasivo también para cómo trabaja Murillo, no tiene la melancolía y el movimiento y los paños de una obra como esta, ¿no? Ni tampoco el manejo de la pluma. Vean aquí que la pluma a veces está cargada, a veces seca,
al resbalar por la superficie, ¿no? Por ejemplo, el cubo, el vestido del niño es prodigioso en cómo ha manejado el pincel casi seco, que produce materia en la superficie, pero además logra quebrar el paño del primer lugar, y aquí pues eso no lo tenemos. Queda como muy empastado, sin verdaderos contrastes, muy superficial. Está en la superficie del dibujo y no viene como desde el fondo hasta nosotros. Pero aparte de estos preciosos dibujos que hemos visto hasta ahora, en la sacristía de la Catedral de Sevilla, sacristía de los Cálices, Murillo tiene que hacer dos obras fundamentales, que son los dos santos más importantes de Sevilla, San Isidoro y San Leandro. Les he traído a San Isidoro, y se larga con otro tipo de dibujo. Ya hemos visto un dibujo a pluma solamente en uno de los primeros ejemplos del claustro chico, pero era muchísimo más libre, más de la cabeza, mientras que aquí es una obra que se podría casi adjudicar a Miguel Ángel, ¿no, Gabriele? Es decir, los primeros dibujos de Miguel Ángel en Florencia, toda esa serie fantástica en que copia a Giotto, está utilizando lo que en inglés se define rapidísimamente como cross-hatching, pero en español no tenemos esa terminología y tenemos que decir líneas cruzadas formando rombos para definir esta forma de trabajar que ven aquí en toda esta parte izquierda, que es realmente fantástica. Son dibujos de una enorme potencia, es decir, ese tipo de dibujos son de Miguel Ángel, vaya, es el primero que los hace, es Miguel Ángel, y a partir de él hay otros artistas en Italia, fundamentalmente, que son capaces de trabajar así. Piensen que tienen que cruzar las líneas haciendo lo que quieren, más o menos sombreado, más o menos luz, sin que las líneas se empasten y se vaya la tinta dentro de los pequeños rombos, ¿no? Y a todo eso hace líneas cruzadas, pero hace también líneas en zigzag, líneas que bajan en vertical, líneas que se mueven, es decir, da todo el movimiento, es decir, son dibujos exquisitos. A eso se añade, a esta forma de trabajar tan fuerte, que vamos a definirla como viril, aunque no me gustan esas definiciones, pero es así, vaya. Aparte de este tipo de lo que va formando, Murillo hace una cosa que es preciosa, que a mí me encanta en sus dibujos, que son lo que yo llamo los ojos ciegos, ¿no? Les he traído este detalle. Este dibujo está en el Louvre, en el Museo del Louvre, y en el Louvre es de esos sitios maravillosos que te vigilan muchísimo, pero te dejan hacer fotos de lo que quieres, con lo cual no hay problema de llevarte la foto a casa, de pasártelo bien mientras estás estudiándolo, haciendo la foto del dibujo, lo que te apetezca, el detalle, etcétera, etcétera. Y hace ese tipo de dibujos. Hace primero una especie como de línea así, que la ven ahí, y luego esa línea la vela con unos rasguitos por encima de una precisión enorme y que producen no una mirada ciega, no unos ojos ciegos, sino como una profundidad que le podemos dar a este hombre, a San Isidoro. Y aquí tienen un detalle de esta parte, ¿no? De esta zona que les decía, del cross-hatching, o sea, de los dibujos, de las líneas cruzadas formando rombos, para que vean que ninguno de los rombitos se le resbala la aguada, es decir, que controla perfectamente lo que tiene que controlar. Es decir, está trabajando de una forma, trabajando de otra, trabajando también de esta. ¿Cuál es el denominador común de todo esto? Aparte de rasgos estilísticos, de abstracciones que pueden ser siempre las mismas, de sentido de la monumentalidad, de captación del espacio, de la luz, etcétera, etcétera, pues no hay un denominador común. Es decir, tendríamos que tener más dibujos de cada cosa para estar completamente seguros que todos son de él. De momento, todos, menos el que les he dicho que puede ser un falso, son de él, ¿no? Y justo creo que en este momento, es decir, en torno al año 1655 y antes de 1660, que es un periodo interesante porque está en Madrid, viene a Madrid,
el año 56 o 57 y está 2 años aquí y coincidirá con Zurbarán, etcétera, etcétera. En ese periodo él está trabajando también de esta forma y hay algún otro dibujo, perdón, a ver dónde está, como es este está en el British Museum, San Juan Bautista y en la parte izquierda con el corderito y en la derecha también con otra tinta. Luego es posible que esté hecho en 2 periodos distintos, en 2 momentos distintos estos dibujos. Pertenecen a un conjunto porque, y ahí también entra otro de los temas de Murillo. Miren en la parte baja derecha que si ponen este dibujo así en un álbum, el 15 estaría en el ángulo superior derecho. Este dibujo le he podido... Está en el British Museum, luego está pegado completamente, no a un papel, sino a un cartón, al cartón y todavía no le han tratado, es decir, todavía no está despegado, o sí, este sí está despegado, perdón, este sí está ya despegado. He podido ver que las distancias del papel, es decir, las líneas verticales de los puntizones y las verjuras, bla, bla, son idénticas a los de otros papeles que también tienen ese mismo número, con una numeración distinta, 18, 34, les traeré algunos, que tienen composiciones donde a veces aparece el nombre de Murillo, no siempre igual, aquí lo tienen en esta forma que pone Bartolomé Murillo F, y que ahora Jonathan Brown dice, ¿cómo le llama este? Civilian Peter. Ayúdame. Sí, el coleccionista, Civilian Collector, 17th Century Civilian Collector. Bueno, le llama así, ¿no? El coleccionista sevillano del siglo XVII. Yo ahora creo que es Murillo, que en este caso es firma de Murillo porque están hechos todos los dibujos que he visto de estos pertenecen a un periodo más bien temprano, hasta el año 60 y tantos. No hay firmas de estas en dibujos que yo crea que son de más allá, hasta el final de su vida, en un conjunto de ese primer periodo, y además la tinta en la que está hecha el dibujo, por ejemplo aquí el niñito este de la parte baja, es la misma que la tinta en la que firma, y cuando hay otra tinta, también la tinta de la firma es en la tinta del dibujo, es decir, que ya estoy casi convencida y segura de que esa es firma de Murillo. Este dibujo, por lo tanto, de la parte izquierda y los 2 niñitos de la derecha estaban hechos en un álbum que además tiene otra particularidad, que es que en el ángulo superior izquierdo, allí, a ver, ¿dónde lo tienen? Allí hay una cruz grande a lápiz negro. Bueno, pues esa cruz esa cruz bastante grande a lápiz negro es una marca que aparece en los dibujos, otros dibujos que pertenecieron a este álbum y que he logrado también verlo en otros dibujos más, aparte de los dibujos que había localizado Jonathan Brown, con lo cual pues ya hay como un álbum del cual veremos otras hojas más tarde. Más tarde, cuando quieras, me cortas. Bien. Bueno, aquí hay otra historia, este San Juan Bautista tan bello, que pertenece para mí a este primer periodo, todavía antes del 60 de Murillo, por la técnica con la que está trabajando, es copia o inspiración en un grabado en un aguafuerte famoso de Guido Reni. O sea que está él trabajando tal. Creo que de aquí, de esta imagen que era suya, quizá, para él solamente, estos niñitos aparecen también en otra composición de estos mismos años, el niñito de la derecha, el San Juanito con el pajarito de la derecha aparece en otra composición de este periodo, luego está ahí trabajando en ese momento. Creo que este San Juan es posiblemente el que le da pie para hacer un dibujo ya independiente y suyo, como es este otro San Juan Bautista con el Cordero, que está en el Getty Museum y que hasta que no lo he visto al natural en la exposición de Santander, por eso lo hice venir, para no tener que ir yo hasta el Getty, no me convencí de que era de él. Es decir, es suyo, es perfecto, no da bien en la fotografía jamás, pero es un dibujo
créanme que tiene todas las calidades de Murillo en el cruzado de las líneas. Vean que, sobre todo en la parte de la parte baja de la derecha del San Juan, pues pueden ver ese cruzado mágico de Murillo que perfecto, ¿no? O sea, todas las líneas muy bien. El Cordero está muy entregado al santo, es decir, ahí están todas las cosas que son suyas, y tiene esta firma que está hecha también con la misma tinta con la que está hecho. Ahí sí que realmente en una foto es imposible, no sale nunca, por muchas cosas que se hagan, pruebas, etcétera, no salen. Una cosa suya, muy suya también, es esas líneas que hace así, y como la de la parte baja. Otra cosa suya, muy suya, es los rizos, que hace un rizo así y otro por encima, y los va uniendo, no en este caso, pero ya lo verán en otros, y es muy bonito el rizo del pelo cayendo como en una especie de, a ver si hay alguno por aquí, en este siguiente, que también es de, sí, aquí sí lo ven, ¿no? El pelo del ángel, la melena del ángel, ven el rizo que entra uno en otro, y eso que parece una cosa tan tonta y que lo hacen todos ellos, pues no, no lo hacen todos, sino que lo hace Murillo, vaya. Y aquí tenemos también un sentido. Vean los ojos ciegos, como yo les llamo, preciosos, muy parecidos a los del San Isidoro, pero en este caso no ha cruzado las líneas, sino que quizá lo que está intentando dar es la imagen de Mercurio, vaya, la imagen del ángel que baja volando, es decir, la imagen del vuelo de la figura en movimiento, aunque no esté ya en movimiento, pero es alguien que viene del aire, ¿no? Este es un dibujo fantástico que está en el British Museum. Los museos que guardan conjuntos importantes son el British Museum, el Louvre, Hamburgo, el Prado, pero el Prado lo hemos ido consiguiendo poco a poco, no es de origen. El Metropolitan tiene alguno, en Estados Unidos hay también, pero ya están todos tremendamente desperdigados. La dispersión de los dibujos de Murillo es absoluta. Están tanto en museos como en colecciones privadas y es difícil el poderlos reunir todos. Miren la cabeza con esa forma tan curiosa suya, extraordinaria, de hacer la mirada en estos años, porque inmediatamente cambia. Justo y coincidiendo con este tipo de dibujo, Murillo hace también esto. Les he traído este y no el San Leandro, que está hecho también en esta misma técnica, con una aguada gris muy fina, un poquito de lápiz negro por debajo, y este dibujo, que es un matrimonio de Santa Catalina, Brown atribuía, y creo que atribuye en la segunda edición, o lo considera muy tarde, cronológicamente de los años 70, yo no, yo lo considero de este mismo momento porque es idéntico al periodo este de San Leandro y porque además también pues está hecho con relación, está hecho como preparatorio. Miren que la figura llega corta por aquí, es decir, no es un matrimonio de Santa Catalina entero, de cuerpo entero, sino que las figuras son de medio cuerpo. Hay un cortinaje en la parte del fondo. Miren la mano de Santa Catalina, la mano izquierda, que aparece de una forma especial allí, y de la figura de la Virgen con el niño. Pues tiene que ser para esta composición, que está en Lisboa y que es de este momento, llega hasta el año 50 y pico. La cronología, además lo ven, la forma en que está pintado el modelo de la Virgen, etcétera, es de ese momento, y creo que es para la primera idea de esta composición, que la conocemos solamente por la radiografía. Coincide todas las cosas y luego al final Murillo ya es de otra forma muy distinta. Es este momento cuando trabaja en dibujo y en pintura de esa forma que pudiéramos llamar cerrada, ¿no? Pero aquí se nos superpone otra cuestión, y es que en Hamburgo hay un dibujo a sanguina con algún ligero toque por alguna parte de lápiz negro para centrar las figuras, y con una fecha en la parte baja, no pone Murillo, pero hay una fecha, dice enero 29 de 1655, que es más o menos la fecha de este cuadro, pero ya es un dibujo hecho a partir de la obra final, es decir, del cuadro ya terminado, con lo cual empiezan a surgir las dudas de siempre de ¿es Murillo trabajando su cuadro después para quedarse con un ejemplo en su casa?
o es uno de sus numerosos estudiantes fantásticos que trabajaban junto a él y que copia? Bueno, después de mucho pensar, creo que donde nos tenemos que apoyar siempre es en la calidad de una obra. Es decir, si una obra alcanza la calidad extraordinaria que no tienen nunca los artistas secundarios, es del maestro, aunque presente una forma de trabajar que nos resulte sorprendente en algún momento. Por ejemplo, miren, para buscar la calidad, determinadas zonas. La carita del niño sigue el modelito de él. Aunque no sea parecido aquí, en el dibujo le sale esa primera forma de trabajar las caritas de los niños como en la que hemos visto en el primer momento, ¿no? Un niñito como con ojeras, no sé, para yo entenderme. Pero miren, por ejemplo, el peinado de Santa Catalina. Realmente es exquisito cómo está trabajado, cómo es capaz de romper el lápiz de punta, de golpes, de pequeños acentos, queda como curruscante, no encuentro otra palabra, y junto a eso, con esa técnica fantástica que solo alcanzan unos pocos, y de eso es de lo que hay que estar seguro, o segura en mi caso, después de haber visto muchos dibujos italianos, que son los que enseñan a ver todas estas diferencias de el mejor, el de medio, el peor, el que no puede ser, el que sí, el que vale, es como se puede estar uno seguro, porque si no, no sé cómo se puede estar seguro realmente. Si solamente se ha visto a Murillo o a Alonso Cano, me parece muy difícil poder llegar a decir que una cosa es de Murillo o de Alonso Cano con toda seguridad. Es decir, hay que haber visto a Sebastiano del Piombo, a toda esta gente para poder estar seguros de que una manga como la de Santa Catalina no la hace más que un artista de una gran capacidad mental y técnica, porque el sentido de la monumentalidad, de la forma, del ropaje, sin haberlo visto, es decir, que está en su cabeza, es realmente prodigioso. Es decir, también hay otra cosa que es bastante de él, que es esta mano grande, un poco tonta, la primera de la Virgen aquí, pero que aparece en dibujos que son suyos, de verdad suyos, sin ninguna duda, ¿no? Y entonces ese tipo de mano tan grande, pues es suya. Bueno, en este momento, para mí, porque otros lo atribuyen más tarde, finales de los 60, incluso de los 70, pero para mí no, es un dibujo juvenil, es un dibujo de alguien que todavía no tiene las cosas claras, que la forma de hacer la mano derecha aparece en otros dibujos también de este momento, esa fuerza del sombreado en zigzag, es de él, ¿no? La cruz, la otra mano, todo eso a mí me parece muy temprano y además coincide como idea con este San Francisco, que es muy mala fotografía, pero es un dibujo fantástico, precioso, transparente, es pura luz en realidad. Es decir, está haciendo esta transfiguración de San Francisco, está en Hamburgo este dibujo, y es también otra forma de Murillo de trabajar. Como les decía, hace dibujos concretos, no a partir de, como esta Santa Catalina que hemos visto, sino para. Los para nunca están tremendamente terminados, sino termina lo que le interesa, pero lo otro no. Entonces, este tipo de dibujos así, miren cómo está plegado el ropaje, es para esta composición y por lo tanto todavía con sus variantes, porque le está todavía moviendo los brazos y como desechándolo, para mí también es de este momento y para esta misma escena. Más problemas, porque los problemas con Murillo vienen uno detrás de otro. Bueno, pues aquí tenemos dos dibujos de una misma composición. Uno le podemos estudiar, que es el que está en la parte izquierda, está en Princeton. Está en una hoja de papel de las mismas medidas y con el mismo numerito, aquí es el 14, pero es el numerito de las hojas que pertenecen a un álbum, que todas son iguales en el mismo papel y están hechos los dibujos de una manera especial, con firmitas parecidas siempre a esas. A veces pone solo Murillo, a veces pone Murillo Fecit, no siempre hace lo mismo. Y al mismo tiempo existía un dibujo que ahora no está localizado de la misma composición, publicado por Sánchez Cantón en su libro de los dibujos españoles,
y perteneció a la colección Boix, pero está ilocalizable. Yo por lo menos no he logrado encontrarlo en ninguna parte, pero que a mí no me parece mal. Por supuesto, nunca se puede estar seguro, claro, de un dibujo si no se ve el original. Pero aquí hay muchas cosas que son muy buenas. Por ejemplo, en las piernas, fíjense la monumentalidad, la individualidad, el paño que está flotante es muy bueno también. Está resuelto de una forma distinta, como se resuelve en el dibujo de Princeton, que está más terminado y tiene las pequeñas rayitas. Y la diferencia para mí más notable es en la cabeza del Cristo, que en Princeton tiene la luz hecha con estas pequeñas rayitas a su alrededor, un poco raras, pero buenas. Y en el otro no, en el otro es solamente una especie de aureola y de resplandor. Es decir, aquí este dibujo, por supuesto, no lo voy a poner como de Murillo en el catálogo, estará al lado de este otro y esperando que algún día pues aparezca. Otro dibujo de este mismo tipo, pues este que tienen aquí, el de la parte izquierda, está ahora en una colección, se vendió en Sotheby's o Christie's por ahí, hace unos años, y he localizado al señor y a su colección. Y resulta que este dibujo, aunque no lo vean muy bien, pero en la parte alta tiene también el numerito, un numerito cortado, no está el número completo, pero el número también de ese álbum. Y pertenece a un tipo de dibujo de Murillo más tardío que los anteriores, es decir, es un álbum que, si es suyo, de ser suyo, mantiene hasta los años 70. Y hay también otro dibujo, este está en Boston, el de la parte derecha, que es la misma escena, la misma composición. Posiblemente este dibujo, que no se ha identificado antiguamente, digamos antiguamente me refiero solo al siglo XIX, es el que en el inventario de los dibujos del barón de St. Helens aparece como Cristo con San Juan a los pies de la cruz, porque en el siglo XIX a esta figura la podían entender como San Juan, estoy segura. Pero ahora ya no, sabemos que es la Magdalena a los pies de la cruz, un tema iconográfico y tal, y su propietario de ahora, que es un señor muy mayor, se empeña en que sea San Juan. Dije, bueno, pues vale, si a usted le gusta que sea San Juan, le llamaremos San Juan de momento, pero no es San Juan, es la Magdalena, ¿no? En este tipo de, digamos, marca de la casa, es decir, Murillo, ¿cuál es Murillo? ¿Es Murillo también el de la izquierda, el de aquí, el de la colección privada? Desde luego no es para mí Murillo el de la parte derecha, aunque esté firmado o ponga una inscripción, pero tampoco el de la izquierda me deja completamente tranquila y satisfecha y segura de ello, aunque esté hecho en ese papel. Y ahí es donde ese álbum tan seguro empieza a presentar fallos. El otro tema que les voy a poner pues es este, ¿no? Aquí tenemos, lo ha puesto también Gabriele Finaldi, el tema de la pequeña miniatura con el sueño de José. Bien, el sueño de José corresponde a este dibujo que está en el Fogg Museum en Harvard, Cambridge. Está firmado, es decir, este para mí es firma. Aquí no ven porque tengo la foto solo en blanco y negro, pero la hay en color, es grisáceo, muy bonito, y está hecho exactamente con la misma tinta, es decir, es suyo. Es un dibujo buenísimo y tiene la forma, digamos, el ángel está de frente, las manos también son parecidas, el ángel en sí, el San José no tanto, pero bueno, es una misma composición. Pero de esta composición, de esta composición bellísima y firmada, el Prado tiene esta otra que Brown no acepta como de Murillo, no la ha metido en su catálogo, pero yo creo que sí que es. Aquí no tenemos suficientes posibilidades para que yo les diga lo bueno que es este dibujo, pero el movimiento del ángel, el movimiento del paño de la parte baja, su cabeza, la forma de hacerlo es tremendamente atmosférico, ligero, precioso. Tiene además esta M.O. Murillo, que está en otros dibujos seguros suyos. Es fantástica también la cesta de la parte baja, la cesta con el capazo con las útiles de San José. Son buenísimas las piernas, las zapatillas. Les he traído aquí quizá en esta, que no son fotos muy perfectas, pero miren qué bueno es. Tiene la utilización del lápiz negro como él lo hace.
muy ligero, solamente para conseguir contrastes. Está la aguada primero y después está la pluma, y aquí también lo tienen. Esto para mí son fines de los años 60, coincidiendo con el dibujo preparatorio para una de las obsidianas que está en el Metropolitan, el dibujo, la obsidiana del... ¿cuál? La de la Natividad. Pues es un dibujo muy, muy, muy parecido, que para mí, en este caso, es de Murillo. Y esta es, bueno, la mano. Y para liar las cosas, como siempre, pues hay un dibujo en la Biblioteca Nacional considerado anónimo sevillano del siglo XVII, pero que muy bueno, es un dibujo precioso, pero con una aguada malva y unos ojitos y unas cositas que son ya como más tardías. Y el que sigue lo logra. En el centro, aunque aquí no lo pueden ver, aunque a lo mejor sí, aquí abajo, está firmado por Lucas Valdés. O sea que es un dibujo de Lucas Valdés, posiblemente a partir de Murillo. Hay momentos en que los dos están bastante juntos, y este dibujo es copia del dibujo nuestro, el del Museo del Prado, y una copia muy fiel, pero con el propio estilo del que está copiando. Más. El dibujo de la parte izquierda... Sí, a ver. Sí, el dibujo de la parte izquierda es copia de una composición que tenemos ahora aquí, ¿no? en el museo, de Justino de Neve. Está hecho directamente en la hoja de papel de este álbum que ven ustedes en la parte superior. Ahí está, aquí, la parte superior, el número característico y el Murillo. Y también le he visto, he medido el papel, es decir, es el mismo papel de ese álbum, que tiene bastantes garantías de ser de Murillo. Pero también en el Museo de Hamburgo pues hay un dibujo que yo rechacé del catálogo de Murillo en contra de Brown en su primer catálogo del año 76, porque aquí sí que estuve influenciada por Conrad Oberhuber, que dijo que había muchos dibujos en esa exposición que para él eran de señoritas inglesas del siglo XVIII, con esas palabras. Y lo rechacé apoyándome en la autoridad de mi profesor. Y luego también Jonathan Brown aceptó ese rechazo, y al aparecer este otro dibujo, pues dice, sí, ahora veo clarísimo que el primero, que ya acepté el rechazo, no es de Murillo, y este otro que ha aparecido ahora sí es de Murillo. Aquí sí que de verdad hay que afinar muchísimo para darse cuenta de que sí, pero hay cosas que son de la parte izquierda, en el que está en el álbum, que sí son suyas, que son preciosas. Por ejemplo, miren el tronco del árbol, ¿no? Cómo sale, mientras que en el otro es una cosa sinuosa hacia abajo. Aquí tiene como potencia y relieve el propio dibujo. Miren el corderito que nos mira desde el fondo, qué alerto está y qué vivo y qué perfecto, mientras que en el otro está como dormido. El que está arrodillado tiene un trazo, hay que llegar hasta esos extremos, así, la parte derecha, que en la izquierda verán que no tiene fuerza, que no le ha salido bien. Y luego la exquisitez de la sanguina con los pequeños acentos y demás. Bueno. Yo creí que había traído muy pocas cosas, pero vamos a pasar y vamos a ir a otro que está en Hamburgo y que está aceptado en Hamburgo como de Murillo, aunque ya no lo cree mi colega de allí, y sí que está en el catálogo último, segunda edición de Jonathan Brown, pero yo creo que es una copia de esta composición de ese momento murillesca de alguno de sus discípulos, o no creo que sea copia de un dibujo de Murillo. El original de Murillo es este, es decir, el dibujo preparatorio de Murillo es este, y fíjense en una cosa clarísima, que es la cruz, el palo de la cruz, la mano derecha, y en la parte izquierda queda el clavo suelto. Bien, pues en este dibujo del clavo suelto, miren dónde ha puesto el clavo. En un lado está muy a la derecha, y en el otro, el joven estudiante que estuviera haciendo esto, pues ha puesto el clavo demasiado a la derecha, es decir, no ha puesto eso. Murillo lo hubiera hecho como lo hace aquí, perfecto, es decir,
Las manos están a un lado y a otro, simétricas y perfectas, ¿no? Este es uno de los grandes dibujos de Murillo, en una técnica suya, pero excepcional por uno y otro. Es decir, hubo muchos dibujos como este de Murillo, lo hizo más veces. Claro que había dibujado del natural, ¿no? A la vista de este dibujo es evidente que hizo muchos dibujos del natural. ¿Con quién? Pues no sé, mirándose en el espejo, pero desde luego que los hizo, ¿no? Y es un dibujo para mí temprano, está aquí fuera de su contexto cronológico, pero la forma de hacer los ojos ciegos pertenece todavía a la primera parte y no se puede fechar demasiado tardíamente, sino que es un dibujo con una potencia barroca de primera época. Bueno, este es un dibujo exquisito, miren cómo localiza, tal, pero voy a otra historia, que es otra historia de lo que es suyo, perfecto, cómo trabaja, y de lo que no es suyo. Este es un dibujo que yo ya atribuí en su momento a Lazzaro Baldi, un italiano del siglo XVII, y que ha sido recogida mi atribución por mucha gente, sobre todo en el Museo del Louvre, que es donde está. Además está cuadriculado, no hay dibujos que sepamos de Murillo cuadriculados, no los necesita, no era su forma de trabajar, y eso también es raro, y además esa pesadez en las aguadas de Albayalde, tan pesadas, y tan pesadas, no hay otra palabra, y en los modelos también pues no son suyos. De ese periodo también, aquí estamos a finales del decenio del 60, es decir, hacia el 70, fines del 60, principios del 70, hace esa serie de ángeles que está toda ella en el Museo del Louvre, y de los que les he traído este, que es bellísimo, este otro con los clavos, aquí ya va la trampa incluida, y este otro con la columna de los azotes. Bien. Pues en hojas del mismo cuaderno existen las copias o réplicas o qué. Esta es otra hoja del cuaderno, estos están en Folkestone, en Inglaterra, dificilísimo de verlos, hay que ir a hacer expedición espeleológica para verlos. Tiene su numerito en la parte derecha, también está el número en la parte del reverso en la izquierda, es decir, es un cuaderno que estuvo perfectamente numerado, aunque no hubiera en la parte izquierda, y ven, el dibujo del Louvre está a la derecha y este otro dibujo, copiado aquí, está a la izquierda. Jonathan Brown los acepta, los dos que él recoge, porque hay otro que no sabe dónde está y yo sí, y también lo tengo, claro. Entonces, hay que ir de pillo a pillo. Entonces, aquí realmente es uno de esos dibujos que hay que mirarlo mucho. Tengo hechas muchísimas fotos de este de Folkestone de detalle, y este es el otro de ellos, hay tres, este es otro, que es el que no recoge Jonathan Brown, en la misma hoja, misma numeración, que llega, esta es la última de las numeraciones, hasta el 128, es decir, era un cuaderno con el mismo papel, todas las hojas del mismo papel, que por lo menos llegaba hasta el número 128 dibujos, por el anverso y por el reverso. Y aquí también pues está copiando al pie de la letra, pero muy bien, es decir, con un sentido atmosférico notable, con una consecución de la anatomía muy buena, con lo cual estos están todavía en reserva de que yo me convenza de que son de él y no de un discípulo estupendo que le ayudó a hacer el álbum. Llevan todos la firmita esta, bueno, inscripción o firma que está hecha, desgraciadamente para todos nosotros, en la misma tinta del dibujo, en cada caso concreto del dibujo a que corresponde. Bien, pues aquí estoy pensando, estos son los problemas en los cuales sigo pensando. Lo mismo sucede con esta serie de Inmaculadas, una del año 64, firmada no, inscrito abajo 64, está en relación con la Inmaculada nuestra del Escorial, y en relación con los ángeles que aparecen o que han aparecido recientemente al hacer radiografía de la primavera de Dulwich. Bueno, una de estas Inmaculadas, de las que también hay muchos problemas, es que hay varias. Entonces, en una de ellas, la que tiene la suerte de estar en la Frick Collection, Morgan Library,
pues también está hecha en el mismo álbum, en las hojas del mismo álbum, numerito característico en la parte superior, alta, firma en la misma tinta, mismas verjuras, etcétera, etcétera, todo como las obras de ese álbum. Y también esta tiene una cruz que aquí no se ve bien, pero también tiene esa cruz, es que aquí no se la puedo enseñar porque tiene poca resolución, ¿no? Pero está también esa crucecita en lápiz negro que es característica de estos dibujos. Para más INRI, muchas hojas de este álbum, las que no están cortadas, porque hay algunas en que, como esos ángeles de Folkestone, al estar demasiado pequeño el ángel con relación a la página, han cortado los bordes y entonces no se puede ver. Pero en otros, por ejemplo, en el dibujo del ángel a la columna o en un dibujo que hay en Viena y en el dibujo de Princeton, tienen incluso los agujeritos del cosido del álbum, lo cual es también pues, muy interesante y muy divertido. Esta es la copia que hay de la misma composición en la Hispanic Society. Y pues esa la dejo. Este dibujo pues es interesante. Primero, bueno, es una Inmaculada estupenda, fantástica y preciosa, donde creo que la cronología hay que retrotraerla realmente, como sucede en los dibujos italianos, al periodo entre el 57 y el 63, en que, tú me corriges las fechas, Gabriele, en que Zurbarán está en Madrid. Porque en el reverso de esta carta, de esta composición, hay una carta de Zurbarán desde Madrid a Murillo en Sevilla, donde le da unas instrucciones tontas, es decir, oye, que le pagues a este tal que le debo tanto dinero, firmado Zurbarán y abajo Bartolomé Morillo. Es una carta que no tiene la menor repercusión, es decir, una carta boba, de esas que no se guardan el resto de la vida, ¿no? Como otras. Con lo cual, este dibujo que está en el reverso, yo opino que es un dibujo de esas fechas, digamos, entre el 57 y el 60 y tal, en que Zurbarán le escribe a Murillo, porque lo más normal es que el otro hiciera el encargo de pagar a quien le estaba diciendo que pagase y que a continuación lo cogiera para hacer este rapidísimo apunte. Es interesante la carta porque Zurbarán es de los que a Murillo le llama Morillo, cosa que él a sí mismo no se llama nunca, porque desde las primeras firmas solamente conocemos dos, pero Murillo se pone siempre Murillo y no Morillo, por lo menos en lo que conocemos, ¿no? Y Zurbarán le llama Morillo. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque hay algún dibujo en que aparece Morillo, como este, precioso también y más temprano de lo que se ha creído, para mí es también de estos años, principios de los 60, en que pone Morillo y con una grafía muy parecida a la de Zurbarán. No digo que fuera el dibujo no de mano de Zurbarán, sino propiedad de Zurbarán, pero hay algunos, este es el cuadro para el que está hecho, hay algunos dibujos donde aparece ese Morillo, como este otro, que está en el Museo del Louvre, aquí, y que a ver si está la firmita, y aquí que pone Morillo. Es decir, que como verán, los problemas son uno detrás de otro, continuos y demás. Y ya vamos a terminar, bueno, les he traído aquí una serie de lo que yo creo que son firmas del propio Murillo, porque verán, aunque el color no es bueno, pero verán que es el mismo color de la tinta, y la tinta es que es imposible que en esa época hubiera dos tintas del mismo color más que la que estaba en el tintero en ese momento, porque las hacían sobre la marcha y nunca era la tinta exacta. Y aquí este Bartolomé Morillo Faciebat es igual que la tinta del dibujo al que corresponde, lo mismo sucede también en estos otros, que no he traído el dibujo, que están en la parte baja. Estas son firmas de Murillo, esta de un documento, y esta otra también de otro documento más tardío, que es cuando él entra en la Cofradía de la Caridad. Bueno, aquí también está. Y con esto ya voy a terminar porque me estoy pasando para ponerles ya el último problema. Este, junto con el Cristo en la cruz que han visto fantástico a lápiz negro y sanguina, es uno de los grandes dibujos de Murillo. Con su inscripción arriba, Morillo. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No está en la tinta de este dibujo, pero es para
la Virgen con el Niño, que está en el Metropolitan, que todos están conformes en fecharla tardíamente, bueno, mediados de los 70, y es un dibujo magistral que está en el Museo de Cleveland, con todo el conocimiento de este hombre ya, pero también con todos los recursos que le hemos venido viendo hacer desde sus primeras obras. También, para que este dibujo no sea único, es lo mismo que la Gioconda del Louvre y la Gioconda del Prado, ha aparecido un dibujo en una subasta recientemente, donde la Virgen está muy cerca de esta Virgen en la disposición, el niño es distinto, pone Morillo en la misma tinta del dibujo, y es otro de estos dibujos que tengo ahora mismo en estudio, porque hay cosas que me parecen de Murillo, pero de una época mucho más temprana, es decir, casi del primer momento, del momento del claustro chico, por ahí, de finales de los 40 hasta principios de los 50. Me puede parecer de ese momento. Es muy buena la cabeza del niño, muy buenos los paños, muy buena la composición completa, la luz, y tiene esas líneas rasgadas como hacia abajo, a la manera de Cano, pero más suaves, que son también propias de Murillo. Es decir, que estamos en plena cuestión de quién es Murillo o quién no es Murillo todavía. Muchas gracias y con esto terminamos.